Tomás Rico estaba parado frente a la puerta de su propio departamento, sosteniendo una bolsa del supermercado con la mano derecha y 7 sobres con la izquierda. 7 sobres blancos, amarillentos, algunos con sello rojo de segunda notificación, otros con ese tono amenazador de aviso final. Miró a los lados como si alguien pudiera estar vigilando, metió los sobres debajo del brazo y entró rápido, cerrando la puerta con 2 vueltas de llave. Dentro de casa, aventó la bolsa en la barra de la cocina, pero los sobres fueron directo al cajón de la mesita de la sala. Ese cajón ya conocido, ese que todo mundo tiene y nadie comenta, el cajón del olvido intencional. Tomás lo cerró con fuerza, como si encerrar papel pudiera borrar deuda. Respiró hondo, suspirón, y dijo en voz alta, solo en la sala, si no lo abro, técnicamente todavía no debo. Fue en ese exacto momento que la luz del departamento parpadeó 3 veces y se apagó. Él se quedó ahí, en la oscuridad, escuchando el zumbido del silencio y el ruido del refrigerador muriendo poco a poco. Porque hay cosas que uno finge que no existen hasta que tocan la puerta. O mejor dicho, hasta que te cortan la luz. La historia de Tomás Rico con las facturas comenzó de una manera hasta inocente, tipo esos problemas que uno cree que resuelve después. Él siempre fue el tipo de persona organizada en algunas cosas. Sabía dónde estaba el control remoto, recordaba los cumpleaños de los amigos, nunca perdía el cargador del celular. Pero cuando el asunto era cuenta por pagar, su cerebro simplemente se apagaba. Era como si esos papeles estuvieran escritos en jeroglíficos egipcios y no en español. Al principio, era solo una factura aquí, otra allá. Recibía el estado de cuenta de la tarjeta, miraba el monto, pensaba voy a pagar mañana y la metía en la bolsa. Mañana se convertía en pasado mañana. Pasado mañana se convertía en la próxima semana. La próxima semana se convertía en ¡ay! Ya se venció. Y ahí comenzaba el ciclo clásico: multa, intereses, segunda notificación, correo electrónico automático con tono de decepción corporativa. Tomás no era irresponsable por naturaleza, solo había desarrollado, a lo largo de los años, una habilidad impresionante de posponer lo inevitable, como esa habilidad de dejar los trastes en el fregadero creyendo que se van a lavar solos durante la noche. Solo que los trastes no generan intereses compuestos, las facturas sí han, y lo peor de todo era que Tomás ganaba bien. Trabajaba en marketing digital, tenía un ingreso fijo, hacía unos freelances aquí y allá. El dinero entraba, solo que no se quedaba, porque gastaba sin ver y pagaba sin recordar, o mejor dicho, no pagaba. Y en eso, la vida iba siguiendo, hasta que ya no seguía más. El problema de verdad comenzó un jueves de marzo, cuando Tomás decidió hacer una limpieza en el departamento. No era limpieza pesada, era más esa organización emocional que uno hace cuando quiere sentirse productivo sin esfuerzo real. Estaba organizando la mesita de la sala cuando abrió el cajón y vio, no eran 7 sobres, eran 23. 23 facturas, cuentas, estados de cuenta, notificaciones, avisos de embargo, recibos con 3 meses de retraso. Sacó todo y lo esparció en la mesa, tipo detective armando panel de investigación, solo que en vez de resolver crimen, estaba descubriendo el propio. Había recibo de luz atrasado, internet con multa, estado de cuenta de tarjeta de crédito, con intereses que parecían tener vida propia, mensualidad del gimnasio que ya ni frecuentaba, suscripción de streaming que olvidó que existía. Hasta había factura de una compra a meses sin intereses en 10 pagos que hizo por impulso y nunca más recordó. Tomás se sentó en el sofá, miró todo aquello y sintió esa sensación de opresión en el pecho. No era pánico, era vergüenza mezclada con negación. ¿Cómo había dejado llegar a este punto? Agarró el celular, abrió la calculadora y comenzó a sumar. 5 minutos después, bloqueó el celular. No quería ver el total, porque hay números que, cuando los ves, se vuelven demasiado reales. Y Tomás todavía quería vivir en la ilusión de que todo estaba más o menos bajo control al más o menos. ¿Cómo manejar con el tanque en reserva desde hace 3 días, pensando que va a dar tiempo? La escalada cómica comenzó al día siguiente, cuando Tomás despertó decidido a resolver todo de una vez. Desayunó, se puso ropa cómoda, se sentó en la mesa con la laptop,
las facturas y una pluma. Parecía un gerente a punto de hacer junta de crisis. Solo que en vez de equipo, solo estaba él, la ansiedad y una pila de papel. Comenzó a separar las facturas por categorías esenciales, importantes, negociables y ¿cómo es que compré esto? Hizo una hoja de cálculo. Puso título en negritas. Hasta eligió un color para cada tipo de deuda. Rojo para urgente, amarillo para atención, verde para puede esperar. La hoja quedó hermosa. Solo que no cambió nada, porque Tomás se dio cuenta, después de media hora de organización visual, que no servía de nada colorear deuda. Ann seguía ahí. Fue entonces que tuvo la primera idea brillante del día: llamar al banco y pedir un préstamo para pagar todo de una vez en genial. Pagar deuda con deuda. El clásico movimiento de quien juega ajedrez contra sí mismo y pierde. Llamón estuvo 40 minutos en la música de espera. Cuando finalmente lo atendieron, explicó la situación. La operadora, con la paciencia de una maestra de kinder, preguntó el monto de las deudas. Tomás lo dijo. Ella hizo una pausa larga. Esa pausa que no es técnica, es emocional. Y respondió: señor, con base en su historial de pago, no podemos aprobar una cantidad tan alta, pero puedo ofrecerle un préstamo menor, con intereses del 3.9% mensual. Tomás agradeció y colgó. 3.9. Ni sabía si reír o llorar. ¿Eso era interés o renta? En ese momento, Tomás entendió que estaba oficialmente en un callejón sin salida financiero. Y peor, un callejón que él mismo construyó, factura por factura, mes por mes. El punto de quiebre sucedió el sábado, cuando Tomás fue a comer a casa de su mamá. Intentó mantener la normalidad, pero su mamá tenía ese radar materno que detecta problemas a kilómetros de distancia. A la mitad de la comida, entre una cucharada de arroz y otra, ella preguntó: Tomás, ¿estás bien? Tienes cara de que debes y no quieres pagar. Él casi se atraganta. Mamá, ¿qué dices? Estoy perfecto. Ella cruzó los brazos. Hijo, te conozco desde que naciste. Esa cara es la misma de cuando escondías las boletas de calificaciones. Habla. Y entonces, tal vez por el cansancio, tal vez por la comida casera, tal vez por la presión de guardar aquello solo demasiado tiempo, Tomás se desmoronó. Contó todo: las facturas, los cajones, los intereses, la luz que se apagó, el préstamo rechazado, la vergüenza, la desesperación. Su mamá escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, ella suspiró profundo y dijo: Tomás, huir de las cuentas es como huir de tu sombra. Entre más corres, más te sigue. Y al final, tú te cansas. Y ella sigue ahí. Él se quedó en silencio. Ella continúa: tienes que dejar de fingir que no existe, porque existe. Y va a seguir existiendo hasta que lo enfrentes y lo resuelvas. No necesitas resolverlo todo hoy, pero necesitas empezar. Aquello cayó en él como un balde de agua fría, pero de esos que despiertan. Su mamá tenía razón en huir. No resolvían, solo posponía. Y el precio de la postergación era alto, emocional y financieramente. Tomás regresó a casa ese sábado con la cabeza diferente. No era entusiasmo, era aceptación. Sabía que había creado el problema y que solo él podía resolverlo. El domingo por la mañana hizo algo que no hacía desde hacía meses. Se sentó, respiró hondo y abrió todas las facturas, todas, hasta las que estaban en el fondo del cajón, arrugadas con olor a olvido, y comenzó a enfrentar los números de verdad. Hizo una lista real, sin drama, sin negación. Solo hechos. Debía X en la luz, y en la tarjeta sí, en internet. Y así sucesivamente. Cuando terminó, respiró. Dolió ver el total, pero al menos ahora sabía exactamente dónde estaba parado. Y eso ya era un comienzo. La verdad es que enfrentar el problema siempre es mejor que huir de él. No necesitas ser perfecto, no necesitas resolver todo de una vez, pero necesitas empezar. Necesitas abrir el sobre, necesitas llamar, negociar, entender dónde estás, porque cuando dejas de huir y empiezas a resolver, el monstruo se vuelve más pequeño y tú te vuelves más grande. Tomás estaba aprendiendo esto de la manera difícil,
pero lo estaba aprendiendo. Descubrió que la organización financiera no es talento, es hábito. Y el hábito se construye un día a la vez. A veces equivocándose a veces acertando, pero siempre caminando hacia adelante. También entendió que pedir ayuda no es debilidad. Llamar al banco, hablar con la familia, buscar orientación, negociar. Todo eso es parte del proceso. Nadie resuelve problema financiero solo gritándole al estado de cuenta. Tomás agarró el celular y comenzó a llamar a cada empresa. Negoció el recibo de luz en 3 pagos, pidió descuento de los intereses en el estado de cuenta de la tarjeta y logró parcelar. Llamó al gimnasio, explicó que ya no iba y canceló antes de que se convirtiera en bola de nieve. Fue humilde, fue honesto y descubrió que, la mayoría de las veces, cuando llegas con la verdad, la gente ayuda. Claro que tuvo batallas. Hubo operador robótico, hubo sistema que se trabó, hubo empresa que no quiso negociar. Pero en general, Tomás fue destrabando la situación poco a poco, una conversación a la vez. Y lo más importante, creó una regla nueva. Factura que llega, factura que se abre en el momento, sin aventar al cajón, sin lo dejo para después. Porque aprendió que después es el inicio de todo problema financiero. También bajó una aplicación de control financiero y comenzó a registrar todo. Entrada, salida, compromiso, nada complejo, solo lo básico, saber a dónde iba el dinero. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que estaba en control y no siendo controlado por las cuentas. Cada llamada era un paso, cada acuerdo era una victoria pequeña, y aunque tropezó varias veces, aunque hubo días en que quiso mandar todo al demonio, siguió adelante, porque ya había visto lo que pasaba cuando huía, y no quería volver a ese lugar oscuro, literal y figurativamente. Los resultados llegaron despacio, pero llegaron en el primer mes. Tomás logró pagar 4 cuentas atrasadas y regularizar la luz. La sensación de tener la electricidad funcionando sin miedo fue casi emocionante. En el segundo mes, liquidó la tarjeta, cortó 2 suscripciones que no usaba y ahorró 600 pesos al mes. 600 pesos que antes se iban sin que él ni siquiera lo notara. En el tercer mes, había creado una reserva chiquita, pero real. 1000 pesos guardados. No era fortuna, pero era suyo, y estaba ahí, quieto, sin gastarse por impulso. Tomás miraba el saldo con un orgullo bobo, tipo papá viendo a su hijo dar los primeros pasos. También se dio cuenta de algo curioso: pagar cuentas a tiempo daba una paz absurda. Era como esa sensación de entregar trabajo antes de la fecha límite. No sabía que se podía vivir sin esa angustia de víspera de vencimiento. Y no es que sí se podía, claro que todavía la regaba de vez en cuando. Hubo día que casi compró una chamarra cara, solo porque estaba en oferta en Casian. Pero entonces recordó el cajón, los sobres, la luz, apagándose. Y pensó, non, hoy, non, y siguió adelante. Porque cambio financiero no es acertar siempre, es equivocarse menos, corregir rápido y no volver al automático destructivo. Tomás estaba aprendiendo esto en la práctica. Una decisión a la vez, y cada decisión consciente era una victoria contra el Tomás del pasado que huía de todo. La moral de esta historia es simple, pero poderosa. La deuda no desaparece porque la escondes, solo crece. Y el problema no es deber, es huir. Todo mundo se equivoca, gasta de más, olvida una factura, entra en números rojos, es parte de la vida. El error real es creer que ignorar resuelve, porque no resuelve, solo acumula intereses, ansiedad y vergüenza. Tomás aprendió esto de la manera difícil, pero lo aprendió. Descubrió que organización financiera no es talento, es hábito, y hábito se construye un día a la vez. A veces errando a veces acertando, pero siempre andando para adelante. También entendió que pedir ayuda no es debilidad. Llamar al banco, conversar con la familia, buscar orientación, negociar, todo eso forma parte. Nadie resuelve problema financiero solo gritándole al estado de cuenta. La gente resuelve conversando, informándose, tomando acción. Y tal vez el aprendizaje más importante haya sido no necesitas ganar más para vivir mejor.
A veces, basta con gastar con conciencia, cortar lo que no importa, priorizar lo que importa y dejar de boicotear tu propio futuro comprando cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar gente que ni siquiera le importa. Tomás hoy mira hacia atrás y se ríe. Se ríe del cajón, de los sobres, de la luz apagándose, porque sabe que aquello fue el empujón que le faltaba, el golpe de realidad que necesitaba para despertar. Y si hay algo que le diría al Tomás de 6 meses atrás, sería esto: deja de huir. Abre de una vez esa cuenta, respira y resuélvelo. Y eso es todo, amigos. La historia del Tomás que huyó de las facturas hasta el día en que las facturas dejaron de permitirle huir. Si ya viviste algo parecido, si ya tuviste cajón del olvido, si ya fingiste que el estado de cuenta no existe, debes saber que no estás solo. Nosotros ya pasamos por eso. Y se puede salir. No es fácil, pero es posible. ¿Y sabes qué ayuda? Hablar de ello, compartir, aprender juntos. Así que si te gustó este video, si te hizo sentido, si te sacó una sonrisa o un chin, soy yo, déjanos un like. Comenta aquí abajo cuál fue la cuenta más absurda que dejaste acumular. Prometemos que no juzgamos, nos reímos juntos. Y suscríbete al canal. Activa la campanita, porque cada semana hay historia nueva de Tomás Rico y cada semana hay lección disfrazada de comedia. Porque aquí en Risas y Riqueza creemos que se puede aprender a manejar dinero sin perder el buen humor. Se puede crecer financieramente y todavía reírse en el proceso. Y si te quedaste con dudas sobre cómo empezar a organizar las cuentas, cómo negociar deuda, cómo armar un control financiero simple, coméntalo y podemos hacer un video solo de eso. Estamos aquí para eso, para equivocarnos juntos, aprender juntos y crecer juntos. Un abrazo y hasta el próximo caos financiero de Tomás, que, seamos honestos, no debe tardar mucho. Pero al menos ahora sabe salir adelante. Y tú también lo sabrás. Adiós.